buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rosana Cueva, bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Esta noche, crisis financiera, corporativa, reputacional en Petroperú obliga a renunciar a cuestionado Hugo Chávez, pero aún hay más en lo que este señor está dejando en esa institución. A pesar de la insistencia por participar en una segunda licitación y volver a ganar, lo cual fue bastante extraño, hace más de un mes que la empresa del visitante presidencial Samir Abudayev no entrega biodiesel a Petroperú. Y también plagio comprobado de casi el 50% en la tesis para obtener el título de abogada de la hoy ministra Betsy Chávez. No hablamos solo de algunas citas o párrafos, sino de páginas ininterrumpidas de copia, de plagio sin el nombre del verdadero autor. Plagio corroborado por el programa Turnitin de 2 universidades. Además, Panorama encontró en la meseta del Collao al padre de la víctima de asesinato por el que fue juzgado el hoy ministro de Desarrollo Agrario, Óscar Sea. Las amenazas que recibió el padre de la víctima, los golpes de los que fue objeto él y miembros de su familia, en un relato estremecedor y exclusivo. Empezamos el programa con algo que ocurrió esta semana, y es que el Ejecutivo decidió prorrogar el estado de emergencia en Lima y el Callao hasta mayo, con el objeto de frenar el avance de la delincuencia que sigue descontrolándose, dice. Como verá en el siguiente informe de Luis Vargas y Richard Mandujano, usted puede ser víctima de un asalto con arma en cualquier momento, ya sea a las 10 de la mañana cuando sale a trabajar en un car wash o hasta en una cafetería. Vamos con la nota. Nadie se salva. El caudal delictivo crece y no hay estrategia alguna que pueda detenerlo. Esta semana, otra vez, bravos delincuentes atacaron y con fuerza. Una semana más donde la delincuencia ganó la batalla. Creyeron que la noche sería su mejor aliado. Dos rateros, al mismo estilo de un espectáculo circense, buscan llegar al segundo piso de esta casa. Un empujón y listo. La ventana está abierta, todo está servido. El otro delincuente se queda como campana. Mientras arriba ya tienen el botín. Observe, tanto pesa el paquete que al lanzarlo golpea a su compinche. Pero aún hay más. La escena anterior se repite y el delincuente vuelve a caer al piso. Pensaron que se salían con la suya. Los ojos de la ciudad ya los tenían vigilados. Rapidito cayeron y rapidito se van directo a la cárcel. Armado y apuntando al cuerpo de su víctima, este miserable le exige que le entregue su cadena de oro. El hombre de rojo se niega y lo enfrenta. Se está jugando la vida. Segundo después, ingresa otro delincuente, decidido a todo. Las cosas se salieron de control. La víctima se niega por tercera vez y se escucha un disparo. Le dieron en el estómago, le dispararon directo a matar. La fuerza de este hombre es tal que sigue luchando por no dejarse quitar su cadena a pesar de estar baleado. Su esposa aparece en escena y la víctima sigue teniendo fuerzas incluso para calmarla. Hoy, este esforzado trabajador de esta ferretería está en cuidados intensivos. Solo un milagro podrá salvarle la vida. A cualquier hora, la delincuencia golpea y cada vez son más salvajes. En la puerta de esta cafetería, un hombre espera su pedido. Los minutos avanzan y no hay novedad alguna hasta que aparece este raquetero. La armonía en el café se termina con el cachazo en la cabeza al cliente. Tan fuerte ha sido el golpe que lo lanza un par de metros dentro del local.
El miedo inunda el café. El delincuente levanta todo lo que puede en el menor tiempo posible. Cartera, billetera, cadena, reloj, incluso una laptop. La gente que pasa por el local no se da cuenta del asalto. El cobarde, con los bolsillos llenos, ahora escapa. Un mozo va detrás de él. La impotencia es tan grande que le lanza un objeto. Mala decisión. La respuesta es un disparo. Dos delincuentes armados sorprenden a los jaladores de este local. Dentro del establecimiento, los clientes y trabajadores van al piso, todos son apuntados y no dudarán en presionar el gatillo si es necesario. A pesar que las víctimas están tiradas en el suelo, un delincuente realiza el repase, golpear con la cacha de su arma en la cabeza a todos. Hicieron caso, pero igual les pegan. La mujer sentada no deja de llorar y entra en pánico. Con la escena totalmente dominada, los delincuentes revisan los bolsillos de persona. Unos están en el patio y otros en la recepción. Ahora apuntan al pez gordo, esta camioneta blanca que se la llevan sin ningún problema. Otro local cayó en manos de estos miserables. Un cachazo en la cabeza despierta al dueño de la camioneta, que se quedó dormido. Los delincuentes ya tienen las llaves. Todos son amenazados de muerte. Nadie reacciona. Solo les queda mirar. Un robo rápido. Se llevaron un jugoso botín. Preste atención, primera escena. La mujer que carga a su pequeño distrae a una vendedora. La otra trabajadora también es entretenida con una compra que no se va a realizar. Tercera escena. Con el campo libre, la ladrona entra en acción. Con su mano izquierda intenta jalar el estuche de terciopelo repleto de sortijas de oro. Otra vez mete la mano y deja todo listo. Toca liberar el bolso. El robo está servido y así se lleva el estuche. No hay duda que la inseguridad está incluso en la puerta de tu casa. A punto de abordar el taxi rumbo al aeropuerto, raqueteros armados le caen con todo. Al escuchar el rastrillo y las amenazas de muerte, las víctimas quedan paralizadas. Al taxista le quitan todo, igual que al pasajero, que lo obligan a tirarse al suelo. Pero estos buitres no perdonan y se llevan hasta las maletas. 1 minuto y medio duró el asalto. Ningún policía, ningún sereno. En este otro asalto, más buitres. La trabajadora de la botica, frente a un revólver cargado y con el dedo en el gatillo, solo le queda lanzar los billetes. En imágenes, un festín para estos carroñeros. En la toma, un hombre vestido con ropa deportiva se acerca. Atrás de él, una moto lineal. Llegó la hora. El arma de fuego cargada asusta a todos. La peor parte se la lleva el muchacho, que se niega a dar sus cosas. Unos niños corren, otras víctimas pierden sus teléfonos. 10:30 de la mañana, un robo matutino, algo común según los vecinos en San Juan del Lurigancho. En pantalla, otro robo aún más temprano. Mujer, hombre o niño, estos miserables igual van con todo. La joven sentada entretenida con su celular es cazada por un ratero.
La víctima forcejea, pero tal es la fuerza de este cobarde que al jalar, la muchacha cae de cara a la pista. Imágenes duras, así se vive en la capital. Sin embargo, la joven no deja de tocarse el rostro. Un buen samaritano se acerca a ayudarla y la lleva directo al hospital. Ella es la que dice a qué hora atacar. La pareja de rateros ya está dentro de la botica. La coartada perfecta, colocarse una inyección. Se abre la puerta y listo, empezó el salto. La trabajadora corre, la otra víctima es apuntada en el rostro con un arma cargada. Todo está planeado. La mujer sabe dónde está el dinero. Son 2 cajones que al parecer conoce a la perfección. El encargado del local solo le queda mirar el orificio de la pistola. Un pequeño negocio, otra vez objetivos de estos delincuentes. Ni tomar desayuno en un puesto de comida ya es seguro. 2 motos lineales rodean al muchacho. Un delincuente baja, pero no para quitarle sus cosas personales, sino para llevarse su moto. Sí, llevarse su moto a plena luz del día y delante de varias miradas. Entre robos, muertes y balas, así se vive en la capital. La inseguridad continúa en ascenso. La policía, dice ahora el Ejecutivo, contará con el apoyo de las Fuerzas Armadas para detener, dicen, esta crisis. Y si algo está claro, es que el tipo de formación es completamente distinta. No se trata de lidiar con enemigos en medio de una guerra, sino con la población, lo que lo hace mucho más complejo. Lo otro es populismo, así de claro. Y esta mañana presentó finalmente su carta de renuncia el poderoso y también destructor gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, cuya gestión resultó ser más nefasta de lo que ya se esperaba y en varios ámbitos. En estos días no solo se ha conocido del recorte de su calificación de riesgo crediticio, que ya es preocupante, sino también la rebaja en lo que se refiere a la calificación de los bonos que emite a categoría basura, tal cual. Ninguna auditora internacional quiere trabajar para ellos por el peligro de que les oculten información. La presencia de Chávez generó además un público enfrentamiento entre el Ministerio de Economía y el de Energía y Minas, del que hablaremos luego. En diciembre del año pasado, Panorama fue el programa que sacó a la luz lo que a todas luces era pues una sospechosísima licitación de biodiesel, recordarán ustedes, por casi 300 millones de soles, la misma que se volvió a realizar y ganó de nuevo el visitante presidencial dueño de la empresa Heaven Petroleum. Como decíamos, de este señor conocido como Samir Abudayev. Pues nos acabamos de enterar que hace más de un mes que Heaven Petroleum no cumple con entregar lo contratado, simplemente no puede. Vicky Zamora y Walter Jiménez con el reportaje. Documentos, cartas notariales, informes exclusivos obtenidos por Panorama revelan que desde hace un mes Heaven Petroleum Operators incumple contrato con Petroperú. Desde el 16 de febrero del 2022 se suspendieron las entregas de B100 biodiesel sin previo aviso. Desde hace 32 días, Samir Abudayev, el visitante de Palacio de Gobierno, el proveedor que ganó una millonaria licitación, luego de reunirse con Pedro Castillo, no entrega ni una sola gota de biodiesel a Petroperú. Esto es un incumplimiento puro y duro, puro y duro. En todos los años que tengo en el sector de energía, nunca he visto cosa igual, nunca. La
Las plantas de Conchán, del Callao y de Mollendo han advertido que las entregas se paralizaron, sin previo aviso, sin comunicación alguna, sin explicación aparente y sin haber enviado un nuevo cronograma de entrega. Se paralizó la entrega de B100 biodiesel por parte del proveedor sin previo aviso. El proveedor, pese a las comunicaciones cruzadas, correos, cartas y mensajes, no ha enviado justificación del incumplimiento de las cantidades a entregar de biodiesel B100. Un nuevo escándalo que involucra al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, el defensor de Hugo Chávez, el escudero del hasta hoy gerente general de Petroperú. Palacios emitió una resolución ministerial que protege a Chávez y a Heaven Petroleum Operators de cualquier sanción por incumplimiento. La resolución del 11 de marzo firmada por el ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios, aduce haber recibido cartas del gerente general de Petroperú, el señor Hugo Chávez, quien especifica que su proveedor, Heaven Petroleum Operators, no puede cumplir con la entrega de biodiesel debido a una situación de caso fortuito y fuerza mayor, originada por la falta de insumos para la producción de biodiesel, por lo que deja sin efecto su propia norma, mientras el proveedor resuelve sus contratiempos. Petroperú hace agua por todos los flancos. Hasta el negocio del biodiesel está en crisis. Pero no solo eso. Además del incumplimiento, hay un pedido expreso de Heaven Petroleum para que no se le aplique penalidad alguna, para que sus arcas no se vean afectadas. Finalmente, esta resolución ministerial termina siendo un salvavidas tanto para Petroperú como para Heaven Petroleum. Claro, pero por supuesto, sin esa resolución, a Heaven Petroleum lo tendrían que haber penalizado de acuerdo con el contrato. Y segundo, no solamente eran penalidades, sino que si es que el plazo se prolonga mucho, ese contrato tiene que ser resuelto. Hay cláusulas de resolución del contrato y ese contrato debió de haber sido resuelto, ya debería haber sido resuelto. Entonces, no solamente penalidad, resolución del contrato y evidentemente lo que venía después era una acción judicial por daños y perjuicios. Claramente, eso es lo que se le está exonerando a Heaven Petroleum. Esto es escandaloso, honestamente es escandaloso. Los coinvestigados del presidente de la República nuevamente en el ojo de la tormenta. Todos los detalles aquí en Panorama. Yo me voy al día siguiente que se vaya este presidente de este país. Poso por la confianza del presidente, poso la confianza del nuevo ministro. El intocable Hugo Chávez llegó al cargo de la mano del Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo que hoy se niega a blindar su gestión. Y yo presenté mi terna. Y Pedro Franque se apareció con Juan Pari y con este señor. ¿Con Hugo Chávez? Sí. ¿No? O sea, Franque lleva a Juan Pari y al señor Hugo Chávez. Sí. Durante 5 meses ha hecho y deshecho en Petroperú. Ha sido parte, entre otras cosas, de una turbulenta historia de negocios y millones en la que se eliminaron competidores, en la que se cambiaron las reglas de juego y en la que él mismo avaló que era necesario que la empresa estatal promueva el consumo de la oferta nacional de biodiesel B100, ya que ello ayudaría a contribuir a la reactivación económica del país para mitigar los efectos negativos de la pandemia del COVID-19, un argumento fuera de su competencia, que incrementó las posibilidades de ganar la licitación a Samir Abudayé, el visitante de Pedro Castillo. ¿Qué aduce Heaven Petroleum Operators? ¿A qué atribuye su incumplimiento? Pues nada menos que a la falta de insumos para la producción de biodiesel, a la falta de aceite de soya. Con eso están demostrando que no es una industria eminentemente nacional, que no tiene nada de malo. Pero acá lo que está haciendo es impulsar la reactivación económica de Heaven Petroleum, que tiene una parte, sí, un componente nacional y otro componente extranjero. Entonces, ya viendo en retrospectiva, queda claro que esto es un favorecimiento. El aceite de palma no es ni ha sido su único ingrediente. Heaven Petroleum importa aceite de soya del extranjero para ponerlo aquí en el Perú y hacer su biodiesel.
¿Qué pasó con los palmicultores nacionales? ¿Qué pasó con excluir a las empresas internacionales de lo que tenía que ser un suministro bastante más transparente y bastante más confiable? Entonces, claramente nos engañó Petroperú y nos engañó Heaven Petroleum. El contrato firmado entre Heaven Petroleum Operators y Petroperú implicaba que a diario la empresa de Samira Budayé debía entregar biodiesel en diversas terminales del Perú, desde enero hasta abril, entregas que apenas duraron un mes. Desde mediados de febrero, los 3 responsables de los terminales de Petroperú en Callao, Conchán y Mollendo envían cartas a Heaven Petroleum Operators señalando incumplimiento. Textualmente se lee: no se ha recibido información oportuna de parte de su representada desde el día 16 de febrero, en la que se suspendieron la entrega de B100 de biodiesel sin previo aviso, siendo recién el día 24 de febrero, luego de reiterados correos electrónicos e intentos de llamadas telefónicas sin éxito, que se recibió vuestra comunicación escrita con los motivos de la paralización. Es decir, una comunicación que llegó 8 días después de iniciado el incumplimiento. Se envió a Heaven incluso cartas notariales que no salieron de la alta dirección de Petroperú, sino de los mandos medios. Después de haber guardado durante varios días absoluto silencio, Heaven Petroleum adujo que su incumplimiento se debía a un caso fortuito de fuerza mayor. Cuando ocurre un evento que califica como fuerza mayor o caso fortuito, tienen que concurrir 3 condiciones básicas, elementales, y que son, de nuevo, valga la redundancia, concurrentes: irresistible, imprevisible y extraordinario. Si es que las 3 condiciones se verifican producto de un evento, se invoca el caso fortuito o la fuerza mayor, ¿de acuerdo? Pero solo si existen estos 3 elementos que son concomitantes, no pueden ir separados, tienen que ir juntos. Entonces, revisando la cláusula de fuerza mayor, no veo cómo es que alguien diga: no encontré el producto. La única forma de que no puedas cumplir es, por ejemplo, el buque que transporta los miles de barriles que estás trayendo de biodiesel se hunda, ¿ok? Entonces, claro, uno dice: oye, no es mi culpa, el barco se hundió, pasó una tormenta, el barco se hundió y ya no hay el producto. Tengo que ir a buscarlo nuevamente. A la interna de Petroperú, el escándalo fue creciendo. El 7 de marzo, el área legal determinó que el contratista debía acreditar con elementos objetivos que el retraso en la entrega del producto se encuentre justificado. El documento interno al que Panorama tuvo acceso señala además que los casos fortuitos y de fuerza mayor han sido estudiados por el hoy premier Aníbal Torres, por lo que cualquier documento elaborado en la gestión de Hugo Chávez deberá reafirmar o rebatir los argumentos académicos de la mano derecha del presidente. ¿Puede una sequía en los países donde se cultiva, donde se produce el aceite de soya ser un tema de fuerza mayor, ya que se impide la producción de aceite y por lo tanto se impide que yo pueda comprar el producto? No, porque el aceite de soya es un commodity. Si es que en un país se reduce la producción de soya, yo puedo salir al mercado y comprarlo en otro lado. La puedo comprar de Brasil, que es el mayor productor del mundo. La puedo comprar de Estados Unidos, que es el segundo productor del mundo. La puedo comprar de China, lo puedo comprar de Argentina, lo puedo comprar de Paraguay o lo puedo comprar de Uruguay o de cualquier otro país. No llovió o hubo sequía o se incendió el campo, lo que fuera. ¿Eso es fuerza mayor? No, eso no es fuerza mayor, señor. Eso no es fuerza mayor porque usted tiene alternativas en el mercado internacional. ¿Puede aducirse las consecuencias de la guerra Rusia-Ucrania como un tipo de fuerza mayor? No, tampoco. Tanto Petroperú como Heaven Petroleum guardan bajo 7 llaves los argumentos que sustentan cuál es el caso fortuito o de fuerza mayor que impide al empresario Samira Budayé cumplir el millonario contrato. Lo cierto es que esa línea bastó para que Hugo Chávez acuda al Ministerio de Energía y Minas en busca de auxilio. Petroperú se ve forzado, digo forzado entre comillas, a recurrir a su papá ministerio y decirle: sálvame de este problema en el que yo mismo me he metido, exonerándome del cumplimiento de una norma legal. Y el Ministerio de Energía y Minas, en vez de ponerse
del lado del usuario, del lado de la ley, del lado del derecho, acoge la petición de Petroperú, sin siquiera preguntar ni cuestionar si han hecho todos los actos contractuales diligentes que tenía que haber hecho Petroperú para verificar que lo que dice Heaven Petroleum es verdad o no es verdad. Este documento, que lleva la firma de Hugo Chávez, es una solicitud en la que se pide al Ministerio de Energía y Minas exonere de manera temporal la obligatoriedad del uso de biodiesel B100, que argumenta que el proveedor Heaven Petroleum Operators no cuenta con insumos para su producción. Señala además que Petroperú ha realizado cotizaciones a nivel nacional e internacional de biodiesel, pero que el reducido plazo de entrega hace que los precios sean elevados. Es decir, hay producto, pero a un precio mayor. A raíz del reciente conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y dado que ambos países son mayores exportadores mundiales de aceite de girasol, ha originado una fuerte reacción alcista en el precio del trigo, maíz y soya. Esta última, materia principal para la elaboración del biodiesel B100. La guerra fue posterior a la fecha de entrega de Heaven Petroleum acordada en el contrato. Entonces puede haber sido un hecho de repente que paralizaría la entrega sucesiva, ¿no? Pero hay un momento en el que no había guerra y Heaven había incumplido. No podríamos decir que la guerra generó el incumplimiento porque fue después. Si se alega la guerra de Rusia con Ucrania, no hay sustento. La guerra se inició el 24 de febrero, 8 días después que Heaven Petroleum Operators dejara de cumplir el contrato. Lo concreto es que la resolución ministerial de Carlos Palacios es un innegable aval que blinda a Petroperú y a Heaven Petroleum. Resolución que exonera por 30 días el uso del biodiesel. Cabe la posibilidad que Petroperú diga, ok, no me siento satisfecho con los argumentos de fuerza mayor que tú das. Tendría que haberlo hecho, ya no, pues ya lo validó. O sea, Petroperú, a la hora que se voltea donde el Ministerio de Energía y Minas y le dice, oye, esta es la carta de Heaven Petroleum que me dice que no puede cumplir por un evento de fuerza mayor, por favor, considéralo para que saques la norma que me exime a mí en mi responsabilidad. Ya lo avaló, Petroperú ya avaló a Heaven Petroleum. Entonces, honestamente, me parece increíble. Ni Heaven Petroleum ni Petroperú accedieron a concedernos entrevista alguna. Para ellos, ya hay una resolución ministerial de por medio que los avala. ¿Qué significa que Petroperú reconozca un hecho de fuerza mayor cuando no compete que sea declarado fuerza mayor? Que lo está exonerando a Heaven Petroleum de penalidades que son altísimas. Entonces, al exonerarlo de penalidades que son altas, ¿quién pierde? Pierde Petroperú y perdemos los usuarios. Este es nuestro proceso de producción de biodiesel. Lo indudable e indiscutible es que Heaven Petroleum Operators solo pudo entregar biodiesel durante el primer mes. No dio aviso alguno sobre la paralización de entrega. No respondió los primeros días, ni las llamadas, ni las cartas, ni los correos electrónicos que le pedían explicaciones. Los contratos petroleros son contratos que por lo general tienen 60, 70, 80, 90, 100 páginas. Son muy detallados, son muy ordenados. Este contrato que se ha suscrito con Heaven Petroleum, solo tengo un término para calificarlo. Que me disculpe la teleaudiencia, pero es que no tiene otro término. Este contrato es un mamarracho, literalmente un mamarracho. La cláusula de fuerza mayor es una cláusula absolutamente abierta, completamente abierta, donde no solamente no se explica cómo funciona la cláusula, sino que además no se dice cuál es el procedimiento a seguir. Sin esa resolución, digamos, ¿cuál hubiera sido la sanción para Heaven Petroleum? Sin esa resolución, a Heaven Petroleum lo tendrían que haber penalizado. Ese contrato tiene que ser resuelto. Hay cláusulas de resolución del contrato y ese contrato ya debería haber sido resuelto. Entonces, no solamente penalidad, resolución del contrato y evidentemente lo que venía después era una acción judicial por daños y perjuicios. Eso es lo que se le está exonerando a Heaven Petroleum. Esto es escandaloso, honestamente es escandaloso. Un nuevo escándalo que compromete al nuevo escudero de Hugo Chávez, al ministro de Energía y Minas, Carlos Palacios.
Han transcurrido 32 días desde que Heaven Petroleum incumplió el contrato y hasta hoy no se tiene cronograma alguno de reanudación de entrega. El negocio del biodiesel combustiona. Bueno, y la situación, en verdad, de emergencia de Petroperú y de Hugo Chávez llegó ayer a su límite y al presidente Castillo no le quedó más remedio, dada la catástrofe, que pedirle anoche en Palacio de Gobierno su renuncia. Esto después de la negativa del ministro de Economía de no acudir a una junta de accionistas para darle respaldo absoluto, como pedía el serronista ministro de Energía y Minas, el mismo que busca salvar a Budayev, han visto ustedes, con una resolución suprema. Después también de una reunión con el Contralor Shah, quien expresó abiertamente todos los obstáculos que han encontrado en Petroperú, que no puede ser auditado internacionalmente por el clima de desconfianza en sus nuevos funcionarios y también por extrañas reglas de juego que exigía Chávez. Lo que está dejando Hugo Chávez es tan grave que de no subsanar Petroperú sus problemas y calificaciones crediticias, pues podría correr el riesgo de que el Estado peruano sea el que asuma la deuda de más de 4.000 millones de dólares. Todo por mantenerlo ahí, todo por esperar a que se llegara a esta situación, como lo hace casi siempre el presidente Castillo, para finalmente terminar que tener cambiándolo, pero miren ustedes con qué legado. Y los cuestionamientos en las hojas de vida de altos funcionarios y ministros, pues no dejan de sorprendernos. Esta semana, José Luis Leiva y Cristian Loaiza detectaron que casi el 50%, la mitad de la tesis para obtener el título de abogado de la hoy ministra de Trabajo, Betsy Chávez, es plagio. La tesis en cuestión se denomina el tratamiento penitenciario y la influencia en la reincidencia y habitualidad de los reos del penal de Pocoyay en el año 2012, pues pasó por 2 análisis del programa antiplagios Turnitin. Ambos coincidieron en el resultado. Y no estamos hablando solo de algunas citas o de algunos párrafos, sino de páginas ininterrumpidas, copiadas literalmente. Ojo que el plagio es un delito contra la propiedad intelectual. Vamos con el reportaje. Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de trabajo y promoción del empleo que os confío. Sí, juro. Esta es una ceremonia de juramentación en la que se observa estrictamente a una dupla copy-paste. Y así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, él y la patria os lo demandan. Si esta semana se confirmó que el propio presidente plagió en su discurso, ¿por qué no lo haría también su propia ministra? Esta es la tesis de la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, publicada en el 2015. 2 universidades evaluaron esta investigación científica mediante el programa antiplagio Turnitin. El resultado fue unánime, 49% de similitud en rojo. La ministra copió y pegó párrafos, páginas enteras, no citó, plagió. De las 396 páginas de su tesis, la mitad carece de originalidad. No eran solo borrachos, agresores y hasta un acusado por homicidios. Hoy se revela un perfil más. Esta noche, en Panorama, la tesis con plagio de la ministra Betsy Chávez Chino. ¿Qué se ha detectado en la tesis de la ministra Betsy Chávez? En el análisis específico se han encontrado páginas completas copiadas y pegadas de diferentes fuentes que no han sido citadas a lo largo del documento. ¿Eso cómo se llama? Es plagio, es un plagio burdo y mal hecho. El país merece tener políticos que estemos a la altura de la historia. Al país, me dirijo a la gente, ¿no? A mis hermanos de la región de Tacna.
La ministra se copió de un informe de las Naciones Unidas del 2010 y llenó al hilo 12 páginas de su tesis extrayendo párrafos de otra investigación publicada en el 2009. El trabajo de la ministra está plagado de información que ya existe. Por Twitter salió a pechar. Los grupitos de poder y sus periodistas dicen que 12 de las 396 páginas de mi tesis son plagio. Panorama, El Comercio deben esforzarse un poco más. Ayer, al verse descubierta, pretendía así minimizar su escandalosa copia. Lo que no sabe la ministra es que le conocemos su secreto por completo. Hay otras 14 páginas de ininterrumpido plagio. En total, 26 páginas copiadas y pegadas de textos anteriores a su tesis. Con 49% de coincidencia según el Turnitin, ¿esta tesis tendría utilidad? No, definitivamente no. Básicamente te lo puedo poner así. La mitad de lo que se está poniendo lo puedo encontrar en otras fuentes. ¿En internet? O sea, es como si fuera un azángaro de información. Quedará en la historia como la funcionaria que más nos juró en la cara su respeto al país, 3 veces seguidas como ministra de Trabajo. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Y una primera vez como congresista electa por Tacna. Por amor a la heroica ciudad de Tacna, para trabajar con la objetividad de la prosa de Basadre y con la pasión de Federico Barreto. Sí, juro. ¿Qué pensaría el gran historiador tacneño Jorge Basadre de solo abrir la tesis de la ministra Bexy Chávez? La prisión puede considerarse como la última fase del proceso de justicia penal, que comienza con la comisión del delito, prosigue con la instrucción del caso, el arresto de los sospechosos, su detención, el juicio y, por último, termina con la sentencia. La Pontificia Universidad Católica y la Universidad Científica del Sur sometieron la tesis de la ministra al Turnitin. Este programa sombreó al menos 99 páginas enteras, alertando que ya existían en la web. El resultado, casi 50% de similitud con otros textos. 2 especialistas en investigación científica analizaron la tesis. El veredicto. Plagio. No, ya, ese es plagio. Es plagio, es un plagio burdo y mal hecho. Si esta tesis se hubiese presentado ahora, de plano, ¿qué hubiera pasado? Ninguna universidad lo hubiese aceptado porque al usar cualquier software de similitud y en la evaluación que hace cada universidad hubiese verificado que hay páginas completas plagiadas. A pesar que en campaña nos decían todo lo contrario, creo que finalmente nuestras acciones hablan por nosotros mismos. Aquí, el trabajo de la ministra. El tratamiento penitenciario y su influencia en la reincidencia y habitualidad de los reos del penal de Pocoyay durante el 2012. Se publicó en el 2015 y está oleada y sacramentada en el repositorio de la Universidad Nacional Jorge Basadre de Tacna. Por esta investigación se licenció como abogada. Tiene algo de suerte, porque su tesis es del 2015. La ley universitaria del 2014 plantea que haya una normativa finalmente aprobada del año 2016, donde se pide como requisito a las universidades que exijan la originalidad, que tengan formas de verificar similitud y evidentemente que no haya plagio en los documentos. Si hubiese sido esa tesis con la normativa actual, claramente no hubiese podido tener su grado. Por otro lado, se revelan dificultades en cualquiera de los aspectos en que se juzgue, tales como, 1. Es evidentemente nocivo para la salud del recluso, que frecuentemente acaba tuberculoso o demente.
Del cómo se hizo o dónde, poco se sabe. La ministra contó alguna vez que para elaborar su tesis visitó al cabecilla Rodolfo Orellana en el penal de Tacna. Esto para justificar sus encuentros con él. Después, sin embargo, cambió de versión, que no fue para la tesis de licenciatura, no de maestría, pero sus páginas tienen otra historia que contar. La tesis de la ministra Chávez se vuelve mucho más bochornosa en el capítulo 3, desde la página 83 a la 95. En total, 12 páginas enteras que habría copiado de otra tesis publicada en España en 2009. No hay citas, pero sí detalles de un escandaloso plagio que la delatan. 1. Crea pregunta, se copia la respuesta. Observen este párrafo que pertenece a la tesis del 2009. Por trabajo penitenciario se entiende aquella actividad por la que una persona puede no solo lograr unos medios materiales para su existencia independiente, coma, y continúa. Todo este párrafo se repite en la tesis de la ministra. Sin embargo, ella lo único que cambia son las palabras de inicio. La ministra se pregunta ¿qué se entiende por trabajo penitenciario? Su respuesta es el copia y pega. 2. Copia mal y se olvida de borrar la cita. Estos dos párrafos son iguales, pero vayamos al de la tesis del 2009. En defensa del régimen aburniano se alegaron las siguientes argumentaciones. 2 puntos. 1. Ahorro de construcción, punto y coma. 2. Disminución de gastos por razón del trabajo en colectividad, punto y coma. 3. Impedir los malos resultados del aislamiento absoluto, punto y coma. 4. Evitar la contaminación moral por medio de la regla del silencio. Y atentos, este 48 indica que hay una cita al pie de página. En cambio, en la tesis de la ministra, este mismo párrafo está tan vergonzosamente copiado que la ministra deja el mismo número, la misma cita. Pero al pie de página no hay nada. La ministra Chávez al descubierto. 3. No se salva ni la conclusión. Después de copiar y pegar 12 páginas enteras, la abogada, congresista y ministra, por supuesto, tenía que llegar a la misma conclusión. Lo único que cambia son las 3 primeras palabras de este párrafo. En la tesis del 2009, de lo expuesto. En la tesis de la ministra, de esto se colige. Después de la coma, todo es copia y pega. Hemos encontrado ciertos maquillajes, ¿no? Palabras que varían apenas en el inicio de un párrafo y luego continúa todo lo demás. Es una manera de tratar de reducir el crimen. En la evaluación de párrafo por párrafo se ha encontrado plagio. Sí han habido algunos párrafos que han tenido referencias y citas, en otros no. Y hay una clara intencionalidad por ese lado de ocultar al lector que estos párrafos y páginas copiadas vienen de otra fuente que no son ellos. Yo estoy muy contenta de estar en mi región a la que tengo la honra de poder representar, uno en la calidad de congresista de la República y después de la designación de presidente también en la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo. Pedimos los descargos de la ministra Betsy Chávez. Ella, sin embargo, prefirió salir por Twitter y decir que 12 hojitas plagiadas no son nada, que este informe es consecuencia de su trabajo. Lamentablemente, hay otras 14 páginas copiadas continuamente que pertenecen a textos publicados antes que la tesis de la ministra. 1. De la página 186 hasta la 196 es copia y pega de la página 14 hasta la 19 del Plan Regional de Tratamiento Penitenciario del Gobierno Regional del Callao.
2, de la página 196 hasta la 200, es copia y pega de todo el capítulo 3 del texto Reincidencia in nebis in idem. En total, una plancha de 26 páginas ininterrumpidas, copiadas y pegadas de otros textos ya existentes. Al menos 99 páginas sombreadas por entero por el Turnitin, sin contar los párrafos resaltados en otras páginas. Casi el 50% del contenido de la tesis ya fue alguna vez publicado. Por esta cantidad, los especialistas no descartan que haya más planchas de plagio. El trabajo o la pretendida utilidad de ese trabajo es cero. Yo no la contrataría. Esta tesis en particular realmente sí me ha dado pena. La ministra no puede argumentar, como todos los políticos descubiertos, que todo esto es un error de cita. Lo cierto es que los hay, pero no es lo peor. Lo peor es el copia y pega indiscriminado de páginas enteras en su tesis, por la cual ella puede decir que es abogada. El plagio es una de las formas de fraude científico. Es un tema ético, es un tema que debería preocuparnos como sociedad. Alguien que comete este tipo de faltas no estaría calificado para tener una función pública. La ministra Betsy Chávez nos ha enviado hace apenas algunas horas una larga carta, ¿no? Aunque ayer ella, por supuesto, lo que trataba era de, pues, adelantarse, quemar la primicia y ser ella quien diera, ¿no?, la noticia. Está en su derecho, pero no atribuye a la investigación, la revelación, a otros intereses. Nadie en el 2015 se puso a armarle el plagio. Lo armó usted. Fue usted quien incluyó 12 páginas consecutivas en un caso, 14 en otro, páginas completas, no párrafos, sin citar fuente. Y ahí no queda todo. Hace apenas unas horas, el director de investigación de la Universidad Científica del Sur, Percy Maita Tristán, ha detectado más plagios en la misma tesis de la ministra. Ha encontrado, no sé si me han dejado por acá, pues parece que no, otras 21 páginas plagiadas de una tesis que fue publicada en el año 2003, y eso fue en Colombia. O sea, nos estábamos encima quedando cortitos. Ministra Chávez, pues decir que hay intereses, que hay que, pues, intentar que se desvíe la mirada con esa actitud de victimización no ayuda. ¿Qué dice usted en su carta? Usted dice: rechazo categóricamente cualquier insinuación. Bueno, está claro que acá no hay insinuación. Aquí hay hechos y comprobados por un programa antiplagios. Que mi tesis de pregrado titulada, ya lo hemos dicho nosotros, fue trabajada, arduamente presentada y sustentada en el año 2015 bajo las normas metodológicas vigentes en esa época emitidas por la facultad. Seguramente, habiendo sido aprobada con un alto puntaje, concordando con el hecho de haber egresado siendo parte del quinto superior, de lo que pueden dar fe mis docentes y autoridades universitarias. La identidad de una tesis o trabajo de investigación, dice la ministra, se determina en base al aporte que se obtiene del trabajo de campo y del análisis de la información obtenida, plasmada en las conclusiones, aspecto que en el caso de mi tesis son plenamente de mi autoría y que han sido exhaustivamente examinadas y validadas por 2 jurados. Bueno, aquí 2 expertos en temas de investigación, entre ellos el señor Percy Maita Tristán, que acaba de encontrar más páginas completas, pues no coinciden con lo que usted está señalando. Por el hecho de no haber usado un sistema de citas más adecuado, ojo, no son citas, son páginas enteras, ¿no? O haber omitido referir a los autores en cada página, dirá usted, largas páginas, no habilita o merma el valor del trabajo de investigación desplegado. Bueno, y luego ya vuelve nuevamente que estos son burdos intentos para desacreditarme como profesional o política, que corrobora la desesperación de cierto sector preocupado por la normativa que se viene gestando. Probablemente habrán preocupaciones, y vamos, ¿qué preocupaciones? Y no necesariamente por las que usted insinúa, sino más bien porque no hay el tecnicismo
que se requiere para las decisiones que usted está tomando, pero eso es otro tema. Lo que está claro es que esa es la misma estrategia que ha exhibido también otro congresista esta semana, bueno, salvando las distancias respecto a las acusaciones, como es el caso del ministro Óscar Sea, que es acusado de asesinato en el año 2008. Panorama llegó esta semana hasta la meseta del Collao en Puno, donde vive el padre del joven que hace 16 años fue asesinado y por la que fue juzgado el hoy ministro Óscar Sea Choquechambi. Ahí encontramos al señor Ciriaco Parisuaña, un hombre del pueblo, el mismo que no tiene dudas de que Sea Choquechambi sería el asesino. Él cuenta las razones de sus sospechas, las amenazas que recibió del hoy ministro, lo que tuvieron que vender para costear los gastos del proceso, las veces que él y su familia fueron golpeados. Ahora solo pide que el asesinato no quede impune, porque si algo está bien claro, es que no hubo un juicio correcto. Marco Vázquez y Freddy Puma con el reportaje. Hijo Edwin Richard Parisuaña Quispe, alma bendita, pide justicia. Es tu hijo, ¿no? Sí, es mi hijo. ¿Qué edad tenía él? 24 años. Habla el padre de la víctima. Sí, esa es también la foto de mi hijo. Al ver la foto, ¿qué te recuerda? Me da ganas de llorar, señor Pérez. Panorama ha llegado hasta la meseta del Collao. Ahí se anida un lugar triste, pobre entre los pobres, y hoy ofendido en su memoria. Pues para esa familia, hace 16 años, un hombre abyecto destrozó el cráneo a pedradas, sin compasión, sin detenerse, de su hijo Edwin Richard Parisuaña Quispe. La fiscalía aseguró que ese hombre, que ya había sido acusado antes por otro homicidio, se llama Óscar Sea Choquechambi. Hoy, su amigo Pedro Castillo lo ha hecho ministro de Agricultura. Si alguna cosa pasa con mis hijos o con algún esto pasa, directamente va a ser responsable él. Si este caso, señor fiscal de la nación, señores jueces, si este caso se vuelve a reabrir, si realmente se vuelve a tomar el interés de este proceso, nos sentiríamos orgullosos de nuestra justicia peruana. Aquí se ha comprado todo, en Puno se ha comprado todo. Ahí está, ahora con el poder económico se llega al poder. La familia del joven Edwin Parisuaña, en su pobreza, luchó por todos los medios para que un demencial asesinato no quedara impune. Y sabe, como hoy todo el Perú, por qué no hubo un juicio correcto. Allá en Lima lo taparon la pericia. No tenemos que distraernos en patrañas como eso. Y ha investigado, es cosa juzgada, yo no sé. La familia, más allá de la sangre humana probada con pericia encontrada en la ropa de Óscar Sea, tiene otros motivos para estar convencida que el ministro cegó la vida de su hijo. ¿Cuáles son? Hijo Edwin Richard Parisuaña Quispe, alma bendita, pide justicia, no yo. Tú sabes, alma bendita. Esta noche, solamente en Panorama. Yo soy católico creyente. Dios sabrá, aunque tarde, hará algún día justicia. ¿Cómo están?
Esta fue la respuesta del ministro Óscar Sea. Para él, estar investigado por un asesinato son cosas que se dan. Se encontraron y al día siguiente aparece fallecido. No se puede tener una autoridad con esos antecedentes, ¿no? ¿Qué ejemplo le damos a los niños, por ejemplo, que ahora están iniciando el año escolar? Déjeme explicarle. Sucede de que en ese entonces mi familia, como cualquier otra familia, nos encontramos y al día siguiente aparece fallecido. Mi persona ha estado junto con ellos. Y entonces son cosas que se dan, como cualquier otro tiene su familia, tiene sus reuniones. Entonces no hay absoluto antecedente. En un desvío de la vía Juliaca-Huancané, a 2 horas de Puno, en una chacra entre el trigo y la cebada se encuentra, junto a sus abuelos, la tumba de Edwin Parisuaña. ¿Dónde vivía tu hijo? Mi hijo vivía aquí en Taragua vivía. Ese día yo estuve en Puno por querer encontrarme con mi hijo, pero ya no me contesta su celular, nada. Sus fotos muestran a un muchacho tranquilo, con futuro, junto a marchas con sus compañeros. Fue asesinado con sevicia a los 24 años. Me da ganas de llorar, señor periodista. Mi hijo era una persona muy humilde y tranquilo. Vivía como un hijo mayor conmigo. Los hechos fueron incriminadores. El martes 7 de junio del 2005, Óscar Sea lo llamó y le reclamó por una deuda. Llegó a donde él estaba, se embriagaron, dejaron el local ebrios. Sea fue el último que estuvo con él. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado con el cráneo destrozado a pedradas y se encontró sangre humana en la ropa de Óscar Sea. El asesino fue despiadado. Ellos investigaron minuciosamente y por más que hayan persecuciones como han visto ayer en Panorama, vamos a continuar y se va a cambiar. Sea despreció el proceso y a la justicia en todo momento. ¿Pruebas? Este es el itinerario del proceso contado en la sentencia, donde se narra la cronología de la investigación. Así se puede afirmar que en el juicio por asesinato de Óscar Sea sucedió: 1. Fue dictado mandato de detención y luego, por alguna razón, solo comparecencia. 2. Recién el primer juicio oral comenzó el 28 de octubre del 2008, 3 años después, pero el juicio se quebró porque reconformaron la sala. 3. Se reinició al año siguiente, el 24 de julio del 2009, pero se volvió a quebrar. 4. Se reinició el 28 de septiembre del 2009, pero Óscar Sea decidió no asistir, evadiendo a la justicia, por lo que fue declarado reo contumaz el 14 de enero del 2010. 5. Estuvo 6 meses así. En el primer momento, el 12 de julio lo llevaron a la sala y en octubre lo absolvieron. Todo el camino y la demora, obviamente, fue a favor del acusado Óscar Sea y en contra de la justicia de la familia. Nosotros estamos solventados de nuestro ganado, de la leche, de queso, solo de eso. No tenemos otros ingresos. ¿Qué pasa cuando vamos a un proceso judicial? En un proceso judicial pues hay que estar pagando al abogado. El hombre campesino, por pedir justicia, señores, hasta matan su corderito y van ante un abogado para que le pueda hacer justicia. ¿Qué hizo en todo ese tiempo amplificado en el juicio Óscar Sea? Aquí llega lo grave.
El miércoles, Panorama se contactó con Ciriaco Parisuaña, padre de la víctima asesinada, y él lo contó. Lamentablemente no hubo justicia, más que he recibido la amenaza de parte del asesino, señor periodista. ¿El asesino para usted fue Óscar Sea? El señor Óscar Sea Chuquichambe. Lamentablemente él ha sido el culpable del asesinato de mi hijo. Ya dejé de todo, yo ya dejé porque yo estaba amenazado para muerte, entonces para evitarles problemas, todo he dejado yo. ¿Quién lo amenazó de muerte, señor? Disculpe. El señor Óscar Sea Chuquichambe. Como a tu hijo te va a matar diciendo mi incendio en Taraco, en cualquier sitio nos encontrábamos, me buscaba aquí. Por ese cierto miedo ya he dejado de todo, señor periodista. Don Ciriaco aseguró nuevamente lo que gritó en el juicio, que terminó de convencerlo. Óscar Sea le decía, yo lo he matado a tu hijo y te voy a matar a ti. Ahora me toca matar a ti. Nos ha pegado con toda su familia. ¿Cómo pegado? Discúlpeme. Ya que me han alcanzado en el camino a los dos, a mis hijitos menores más que tenían 5 añitos y 8 añitos tenían, a esos más nos han alcanzado y nos han pegado con sus familiares. Camino Jatana, entre Requena y Jatana. Me entraron hasta mi casa, así pegándome. ¿Ahí en ese grupo estaba Óscar Sea? Sí. Don Ciriaco asegura hasta hoy que Óscar Sea lo buscó, lo amenazó de muerte y lo agredió. ¿Por qué tendría que mentir? Ellos investigaron minuciosamente. La palabra de don Ciriaco obviamente no fue valorada en juicio, pero la primera sentencia quedó nula. La Suprema la anuló por no hacer una prueba correcta a la sangre en la ropa. 6. El 18 de octubre del 2011 se dio nueva fecha para el nuevo juicio, pero Óscar Sea por segunda ocasión no asistió. 7. Y por segunda vez en el mismo juicio fue declarado reo contumaz el 11 de junio del 2013. Pasó así 3 largos años de no habido. ¿Eso es justicia? Es muy lamentable que para los pobres, para la gente humilde que vivimos acá en el campo, pero para nosotros no hay justicia, señor periodista. El padre de Edwin señaló que Óscar Sea le dijo que lo iba a matar como a su hijo. La madre señala lo mismo y que fueron atacados en Taraco por la familia de Sea Choquechambi. ¿Así le ha dicho? Así te amenazaba. La pregunta se mantiene. ¿Por qué tendrían que mentir? ¿Quién lo amenazó de muerte, señor? Disculpe. El señor Óscar Sea Chuquichambe. Como a tu hijo te va a matar diciendo mi incendio en Taraco, en cualquier sitio nos encontrábamos, me buscaba así. ¿Usted también pide justicia, mami? Justicia, manang kan kaskarat pajang no karena kurgani wawait tanis paporir gani hina pajang pai makawatari pa isposo itu pacakai hinat kushpachi wasi tungku pitara ku wasi ga anche panis runa con rico. ¿Quién les ha pegado? Pai kiki. ¿Con quiénes más te han pegado? Jai irma sobrinangas na Berta. Anche pe antari perga mang pistap ahinat pasak shergan no taragut persyakan no wawai maturikus justicia ma arkipat pirisama no purik shergan. La familia logró seguir la primera pericia en Arequipa, que confirmó que lo que se encontró en la ropa de Sea era sangre. Allá en Arequipa han querido tapar, han querido robar, de todo han intentado. Y justo había una señora que era de la Florencia, la doctorita, como es mujer no lo han podido.
pero no tuvo el dinero para el viaje cuando la ropa llegó a Lima y no le hicieron una prueba de ADN. Allá en Lima lo taparon la pericia. Hoy señalan que cuando se conoció el tema, recibieron nuevamente llamadas y vieron a familiares de SEA rondando. Por eso, desde las lejanías de Puno, piden ayuda. Esta mañana nomás me llamó unos familiares. Con tanta amenaza, corre mi vida en riesgo. Ahora, por ejemplo, apenas que esto está pasando, están pasando por aquí sus ahijados, sus compadres. Y quieren parar, quieren hablar conmigo, ¿qué cosa quieren hacer? Si algo pasa dentro de mi familia, bueno, va a ser muy distinto. Ya podremos decir quién es el culpable. Ya, porque si pasa directamente, el autor es el Oscar, no es otro. ¿Por qué no hicieron una prueba de ADN? ¿Por qué SEA fue 2 veces reo contumaz en un proceso por asesinato? ¿Se puede ser ministro así? La sentencia no pudo declarar culpable al acusado. ¿Quién asesinó salvajemente a Edwin Parizuaña? Los testimonios de sus padres se mantienen firmes. SEA se los confesó. Hace 5 años atrás hemos tenido una confrontación. Siempre se negaba, pero como las cosas estaban ya hechas, las pruebas, todo esto, pero ¿qué vamos a hacer? Hacer a un mentiroso, pues jamás va a decir que yo he hecho eso. Él ha sido el culpable del asesinato de mi hijo. Ya dejé de todo, yo ya dejé porque yo estaba amenazado para muerte, entonces para evitarles problemas todo he dejado yo. ¿Quién lo amenazó de muerte, señor? Disculpe. El señor Oscar Pichame, como a tu hijo te va a matar diciendo mi incendio en Taraco, en cualquier sitio nos encontrábamos, me buscaba así. Oscar Sea le decía, yo lo he matado a tu hijo y te voy a matar a ti. Ahora me toca matar a ti diciéndome. Pero Oscar Sea sigue ahí, inamovible. Golpes, amenazas de muerte, toda esa familia sufriendo por un proceso justo, pero no pasa nada. Estoy segura que no existe en el mundo, salvo, por supuesto, regímenes dictatoriales donde un ministro acusado de asesinato sea ratificado y no pase absolutamente nada, como está ocurriendo y nos estamos acostumbrando en nuestro país. Y como si el clima político, social de nuestro país no estuviera ya bastante enrarecido, polarizado, el jueves un fallo dado por el Tribunal Constitucional agudizó aún más la división nacional al sentenciar que se restituye el indulto dado a Alberto Fujimori en el 2017, un indulto controvertido y cuestionado en su momento por la propia Keiko Fujimori. Más allá de los efectos políticos y esta sensación legítima de impunidad, el argumento jurídico que habría pesado en la decisión de los que votaron a favor no estaría vinculado a los hechos de los que se le acusa, sino a la posición de que un indulto presidencial no puede ser anulado por una corte. Estamos ante un fallo irreversible, una victoria absoluta de Alberto Fujimori, pues al parecer no del todo, hasta que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita su fallo. Marco Vázquez y Juan Carlos Vera con el reportaje. Otra vez el indulto a Fujimori entra en la agenda nacional. ¡Aquí está tu gente! ¡No el indulto para Fujimori! ¡En Costa Sierra y Selva! ¡Fujimori, libertad! Tres magistrados del TC aseguraron que
La resolución de un juez de la Corte Suprema que anuló en 2018 el indulto concedido por PPK a Fujimori fue un acto lesivo para derechos fundamentales. La balanza se inclinó entre los dos clásicos grupos del Tribunal Constitucional con el voto dirimente de su presidente, Augusto Ferrero Costa. Así, el polémico indulto de PPK a Alberto Fujimori, que se logró también con componenda política, vuelve a existir otra vez. Que el TC anule una anulación, valga la redundancia, de la Suprema de un indulto, ¿es válido, es legal? ¿Qué opina de esa sentencia? Es perfectamente válido y legal, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional puede revisar la constitucionalidad de todos los actos del Estado, incluyendo los de la Corte Suprema. Hay que acordarse que no existen islas exentas de control constitucional en un Estado de Derecho. Es perfectamente posible. El punto está en las razones por las cuales ha llegado a esa conclusión. No, es claramente una decisión ilegal. Ha recurrido a elementos de carácter subjetivo y a elementos de carácter político para fundar una decisión que no corresponde. Y así, ese indulto estuvo plagado de vicios que a los ojos de una persona prudente y razonable llevaban a la conclusión de que era un indulto fraudulento. Esa fue una medida política. Los argumentos escritos aún no se publican. El TC solo ha deslizado que el juez supremo anulador traspasó sus competencias asignadas. ¿Cómo se pudo justificar una anulación de anulación? No se conocen los fundamentos, pero yo diría que el tema se gesta en dos puntos. Uno, en la propia condena, Fujimori, que no señala que sea delito de lesa humanidad, aun cuando todo el mundo asume que es lesa humanidad. El propio doctor San Martín ha dicho que no ha sido condenado por lesa humanidad, y sin embargo para la Comisión Interamericana, para las víctimas, para la Corte Suprema, se trata de un delito de lesa humanidad cuando ese delito no estaba tipificado en la fecha de juzgamiento y cuando fue un delito que tampoco fue autorizado por Chile en la extradición. No había forma de reponer ese indulto. No, porque el indulto planteado de esa manera era un abuso del derecho y es un principio fundamental de todo ordenamiento jurídico que la ley no tolera el abuso del derecho. Y en este caso estamos frente a otro abuso del derecho. La ilegalidad consiste ya no en valerse de un indulto fraudulento, sino que invocando un mecanismo procesal de carácter constitucional como es el habeas corpus, se toma el habeas corpus como si Fujimori fuera una persona que se encuentra privada ilegalmente, ilegítimamente, arbitrariamente, irrazonablemente de su libertad, se la toma para darle libertad. Esa es la cuestión. El fallo del TC declara fundada esta particular demanda de habeas corpus contra la anulación del indulto 2018. El jueves, el documento de solo 8 páginas fue hecho público en el portal jurídico LP. Tiene como encabezado Federación de Abogados del Perú, ASFENADEP, y es firmado por Gregorio Parco Alarcón. En los llamados fundamentos de los hechos, de 4 páginas, se copia 3 completas, sin rubor, copy-paste, de la página biografiasyvidas.com para la vida de Fujimori. Luego aparecen párrafos estrafalarios. Una persona de 82 años, mal de salud, ya no es un peligro para la sociedad. Es como tener preso en espíritu a los héroes muertos Túpac Amaru II, enemigo de España, Francisco Bolognesi, enemigo de Chile. Sea como fuere, la demanda de habeas corpus se declaró fundada, pero es evidente que el futuro del indulto revivido a Fujimori se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que supervisa sus sentencias Cantuto y Barrios Altos, lugar a donde acudirán nuevamente los deudos. La Corte no avala nunca indultos para delitos de lesa humanidad, como escribió también
en esta supervisión en el 2018, precisamente para el caso del indulto de PPK a Fujimori, lo que trajo esta semana otra vez la polémica. El juez San Martín condenó o no condenó a Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. El propio doctor San Martín ha dicho que no ha sido condenado por lesa humanidad. Entonces, jurídicamente no es posible que haya sido condenado por lesa humanidad. Pero sin embargo aparece un tema ideológico que se impone por sobre todo eso. Fíjese, el fallo literalmente dice: condenamos a Fujimori por tal delito, condenamos a Fujimori por tal cual otro delito. Y un párrafo aparte, sin que eso ha sido materia de la acusación del fiscal, sin la autorización de Chile y sin que, según San Martín, tenga ninguna consecuencia jurídica, dice: los mencionados delitos deben ser considerados delitos de lesa humanidad a la luz del derecho internacional penal. Pero acá resulta que esta declaración lírica, que yo sostengo que es inmoral y que yo sostengo que San Martín la puso a propósito para evitar el indulto de Fujimori, termina siendo lo capital. Jurídicamente no es una condena, no es parte de la condena, pero de ese punto enunciativo se coge todo el mundo ideológicamente para sostener que es delito de lesa humanidad. Entonces, hay un problema entre la juridicidad, el derecho y la moral y la ideología. Quiroga sostiene que, por aquello, en más de un 50% las posibilidades de justificar tal indulto en sede internacional a futuro son exiguas. Así sea que San Martín dijo que no es lesa humanidad. La Corte en todo su documento del 2018 por todos lados dice lesa humanidad. Cuando suba a la Corte, otra vez va a reafirmar lo que ya dijo en 2018, que eran delitos de lesa humanidad. Eso es lo que creo que va a pasar. Por eso mi 60-70% de posibilidades de que la Corte anule la resolución del Tribunal Constitucional, porque la Corte ya tiene un mecanismo, un camino jurídico y tiene un camino ideológico, ¿no? Ya dijo que era lesa humanidad, pero la verdad de los hechos es que no ha sido condenado por lesa humanidad, entonces estamos ante una suerte de petición de principio, ¿no? ¡Indulto es un insulto! Sea como fuere, la calificación de la CIT sobre lesa humanidad no variará. ¿Qué pasaría si se ponderaría el estado de salud actual de Fujimori, supuestamente diferente al del 2018? Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció en el 2018 sobre este tema del indulto humanitario que dio PPK y se está reponiendo este indulto humanitario, ¿cuál es el futuro de este indulto? En base al habeas corpus acogido, ¿no? No tiene futuro. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional peruano actualmente es un acto de gran irresponsabilidad, porque finalmente podrán haber complacido a las fuerzas a las que querían complacer, pero mirando en el largo plazo, ha causado un grave daño al Estado de Derecho. ¿Podría variar lo que ya dijo en el 2018 la Corte si es que, por ejemplo, alguien de la familia Fujimori va con un papel y dice: aquí acredito que mi padre está mucho peor que como estaba antes? ¿Se puede variar eso? Si eso hubiese pasado, ya habría tenido que haber sido expuesto antes de la decisión de este Tribunal Constitucional. Eso puede pasar, todo puede pasar. Sería sorpresivo una parte como la que usted señala se apareciese en una audiencia de la Corte, en principio en la que no tiene participación procesal, pero imaginémonos que la tiene, y con un argumento de esa naturaleza. Entonces la Corte diría: pero perdón, o sea, usted no esgrimió este argumento ante su órgano interno, en el marco del necesario agotamiento de la jurisdicción interna. Además, esta discusión ya se tuvo en el año 2018. En esa oportunidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que si había una situación que se refería a un problema de salud en el marco de una persona que tenía una enfermedad grave pero no terminal, la forma de tratar ese problema era, por supuesto, dándole la asistencia médica correspondiente. Cosa que ha ocurrido cada vez que el condenado Fujimori estaba enfermo. Si no hay enfermedad terminal demostrada, si no se variará la calificación de lesa humanidad, los argumentos del Tribunal Constitucional no parecen sostenibles afuera. Acá la discusión durará el tiempo del indulto. Cada quien pasa la historia como escoge. Ellos sabrán cómo pasan a la historia y no van a pasar como las personas
que debieron actuar con la prudencia y la sabiduría necesaria y la justicia en el momento en que fue necesario que así actuaran. La única explicación es que los miembros del Tribunal Constitucional que decidieron votar a favor de otorgar el habeas corpus son personas que estuvieron motivadas no por razones jurídicas. Fujimori es el tema más polarizante del Perú. Hoy también gana el gobierno con esa larga discusión. Se le ha caído de perillas al gobierno porque nos hemos distraído entre el agua arracimada, el ministro de Justicia y la crisis política en el Perú. Le ha dado como una tabla de salvación para poder distraer políticamente a la opinión pública. Y de hecho, yo no tengo una explicación sociológica, pero cuando se habla de vacancia o cuando se habla de la corrupción del gobierno, cuando se habla del mal gobierno, la gente no sale a la calle. O ministros con serias acusaciones, delitos graves como asesinato o homicidio, no conmueve a la gente no sale y nadie saca sus zapatillas y digamos no hay una gran trascendencia en el reclamo social. Y sin embargo, a raíz del indulto de Fujimori, inmediatamente la gente sale a la calle. La pregunta es, para la cual no tengo respuesta aún, ¿por qué la gente se moviliza más con un tema como el indulto de Fujimori y no se moviliza con la inacción del gobierno o la destrucción que está habiendo del Estado, ¿no? Mientras tanto, el fallo del Tribunal Constitucional tendrá que ser acatado aquí en Perú. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, por su parte, no descarta la posibilidad de que en una situación delicada de salud debidamente acreditada, no como ocurrió en el 2017, podría sí ser considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dependería, claro, de los argumentos que ha tomado en consideración el fallo del Tribunal Constitucional. Así que veremos en qué termina todo esto. Ahora sí nos vamos a una brevísima tanda comercial. No se mueva. Más adelante, imágenes realmente alarmantes de la manera en que se viene trabajando en la morgue de Lima, donde muestras enviadas del interior del país prácticamente están contaminadas, descompuestas, ya no servirían para aclarar casos de justicia. Ya regresamos con eso y más. En el sótano de la morgue central de Lima, la verdad se descompone. Muestras de fallecidos a la intemperie, esperando por meses ser procesadas. Este es el pasadizo donde se guardan las muestras, sin refrigeración, sin conservación. Podemos seguir viendo de cada uno. Noviembre del 2021, están las muestras sin procesar. La morgue es una institución clave de la justicia para resolver varios crímenes. A pesar de ello y del peso que tiene para esclarecer delitos, la institución está prácticamente abandonada a su suerte. Carmen Alvarado y Cristian Loaiza hicieron un recorrido exclusivo y demoledor de las condiciones en las que se trabaja en la morgue, donde decenas de muestras que llegan en busca de justicia terminan en completo estado de putrefacción, sin ningún tipo de refrigeración, regadas por los suelos. Vamos con el reportaje. En el sótano de la morgue central de Lima, la verdad se descompone. Justicia fallida, y todo tiene un porqué. Muestras de fallecidos a la intemperie, esperando por meses ser procesadas. En este registro auxiliar es donde se considera la calidad de las muestras. Estas muestras que entran como putridos son muestras que están podridas, en otras palabras, ¿sí? Son muestras que son de provincia, incluso de agosto del 2020, septiembre del 2020, que faltan procesar, no están procesadas, ¿sí?
Y aquí están codificadas, agosto del 2021. Están pudriéndose las muestras de provincias por una mala conservación. Es una mala gestión, pésima gestión. Mientras muchas personas esperan justicia, las muestras de sus deudos están así, putrefactas y en pésimas condiciones de conservación, a la espera de ser procesadas con un evidente resultado a cuestas, inválido. Este es el pasadizo donde se guardan las muestras, sin refrigeración, sin conservación. Podemos seguir viendo de cada uno. Noviembre del 2021, ahí están las muestras sin procesar. Y como estas muestras ya rebasaron este ambiente, se han llevado a este otro ambiente, que es el área de tragaluz de la morgue. Panorama accedió a un recorrido de terror en las instalaciones de la morgue, el eslabón perdido de la justicia peruana. Pruebas sin un tratamiento debido desde el 2020, es decir, miles de casos judiciales sin resolver. Usted ha sido perito, ¿verdad? Sí. Sabe muy bien, digamos, que un perito siempre espera que la prueba o la muestra que ha mandado... Es fundamental, porque fundamental a veces como perito. Eso a veces es lo que... Puede cambiar la versión de los hechos y para una decisión próxima de un juez incluso. Estamos haciendo lo mejor que se puede, ¿no? Deudos de todo el país llegan hasta la morgue para recoger el cuerpo de sus fallecidos, muertes que en muchos casos se configuran como crímenes. Determinar las causas del fallecimiento es la motivación para recoger estas muestras forenses, muestras que son indispensables para resolver investigaciones fiscales a nivel nacional. Toda muestra que llega al Instituto de Medicina Legal para su estudio tiene una importancia criminalística. Ha llegado por una razón, para investigar qué pasó con esa persona. Hoy, 20 de febrero, fue inundado todo este ambiente del depósito de muestras que vienen de provincias para examen toxicológico. Observamos del mes de febrero del 2022, del 10, del 18, del 31 de enero. Este es el tragaluz de la morgue. De aquí el techo. En unas horas más, la calor intensa del mediodía. Envían las muestras de diferentes órganos para estudios químico-toxicológicos. Es lógico que al estar depositado mucho tiempo, estas muestras se pudren y, bueno, cuando se hacen los análisis, se tienen resultados no certeros. Es el tragaluz de la morgue central de Lima. Las muestras que vienen de provincias que deberían estar refrigeradas o congeladas, se mantienen a la intemperie, con agua en la base y expuestas a los rayos solares. Que hay una informalidad total del almacén de muestras. Esta forma de almacenar muestras no existe en ningún lugar del mundo. Esta es la peor forma de almacenar, porque como nosotros vemos, estas muestras están apiladas unas sobre otras. Esta forma es peligrosa, esta forma es irresponsable y hasta delictiva de conservar muestras de interés criminalístico de esta forma. En esta área restringida, donde hay muestras por todos sitios, y aquí están codificadas, agosto del 2021, julio del 21, junio del 21, enero del 21, febrero del 21, abril del 2021. Y aquí, ¿qué significa la P? Que estas muestras son de provincias. ¿Y qué es la V? Son muestras de personas vivas. Todas ellas aquí conservadas en esta situación. Desde tejidos de órganos hasta sustancias corporales almacenados en estos recipientes, todos tienen un interés criminalístico y depende de estos resultados que se tomen decisiones en el ámbito judicial.
no es almacenar, es tirarlos, arrumarlos. No tiene un cardex, no tiene una numeración, no guarda un orden. Acá puede pasar cualquier cosa. Este es el ambiente de extracción de las muestras que vienen de provincias. El olor es fuertísimo, a éter, amoníaco. Esto está siendo ventilado solamente con ventiladores. El ducto de aire no funciona, no sirve. Cuando una autoridad o un médico legista envía una muestra, tiene la siguiente esperanza, que le entregue un resultado adecuado, confiable. En estas condiciones, ningún resultado es adecuado ni confiable. Y es este, el ambiente donde los peritos procesan las muestras. Ambiente hostil, altamente contaminante para los especialistas. Acá no estamos hablando de calidad profesional, estamos hablando de que no se procesan las muestras y se pudren las muestras. Al pudrirse las muestras, un proceso no se puede cerrar. Y al no poderse cerrar, se va a ir prolongando una investigación, entre comillas. Todo el trabajo humano que requirió hacer la necropsia, sacar la muestra, todo el trabajo profesional de transportar las muestras, de lacrar las muestras, de codificar las muestras, fue en vano. Y esto, como te digo, es gestión de la Fiscalía. Todas las muestras forenses se consideran valiosas. Acá es eso o nada. Y eso está podrido. ¿Y por qué no están siendo procesadas estas muestras que están Porque tiradas? estos equipos tienen reiteradas más de 20 solicitudes de compra de insumos, materiales. Por ejemplo, esta es una aguja que tienen que suministrarle a este equipo para que funcione adecuadamente. Ha sido reciclada esa aguja, con riesgo de que este equipo no funcione luego. Equipos sin reactivos y falta de insumos para estas máquinas especializadas en el procesamiento de estas muestras ahora apiladas en este almacén improvisado, sin ningún protocolo de bioseguridad, ocupando pasadizos. Este equipo requiere insumos, gases. El año 2021 ha funcionado el 40%, el año 2020 no ha funcionado, el del 2020 parcialmente. Entonces tenemos muestras arrimadas, muestras mal conservadas, equipos sin los insumos, equipos sin los reactivos, equipos sin gases. Para procesar eso es una mezcla letal. ¿Esas solicitudes de dónde vienen? De todos los sitios, ¿has visto? Satipo, Tacna, Jauja, Cusco, Huancavelica. Del lugar que viene, putrido, 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 es las condiciones de las muestras que se están procesando. Son muestras que están podridas, en otras palabras, ¿sí? Estas muestras para su estudio químico toxicológico no pueden tener ninguna sustancia que lo conserve. Vienen tal cual fueron extraídas en las morgues. Entonces, desde el momento cero, estas están en estado de descomposición. De septiembre del 2020 a marzo del 2022... Incluso esto puede ser una descomposición de un tejido, ¿no? Sí, es un tejido, evidentemente, está descompuesto. Pistas y luces de un homicidio o de un crimen que terminan aquí, en el olvido, o en palabras del propio gerente de criminalística del Instituto de Medicina Legal, a la espera por falta de presupuesto. El 90% de las muestras llegan aquí, acá, a la morgue acá, central de Lima. así es. Entonces ustedes tienen bajo sus espaldas Así es. el trabajo Así es. y Todo- no tienen el presupuesto necesario. No. Y es por eso que algunas muestras todavía están ahí en el depósito. Así es. Y también en la parte del aforo, ¿no? Porque antes de llegar a pandemia no había esa No había esa problemática. No. Era 3, 4 cajas las que llegaban y se procesaban inmediatamente porque trabajaba todo el personal, el aforo era total. No lo niegan, esto está sucediendo. Muestras que están ahí a la espera y que luego son herramientas de información válidas para operadores de justicia Sí. que a la larga tienen que tomar y resolver un caso si hay un Exacto. culpable o no hay un culpable. No, es así, como usted lo está planteando, Entonces es así, ¿no? yo O creo sea, que, doctor,
Si no nos dan el presupuesto, nosotros avanzamos con lo que tenemos. Ven cómo están las cajas, están absorbiendo agua. Lo que aseguran es que las muestras sensibles o de prioridad están refrigeradas. De acuerdo al informe que yo tengo, lo que sí es sensible está en una cámara. ¿Y cuántos son los que están en una cámara? Es un montón. Lo que a mí me indigna más es que mientras estas muestras están inadecuadamente conservando, esperando años, se estén comprando laptops cuestionadas, se estén comprando equipos de protección personal sin tener en cuenta las especificaciones técnicas, se estén comprando equipos de alta tecnología cuando se está ignorando lo que tenemos meses, años guardados inadecuadamente. Eso me indigna. Además, me indigna de que esta institución no esté respondiendo a la sociedad. Es la génesis del problema. Aquí, por primera vez, imágenes inéditas de una realidad que debe exponerse, denunciarse y que derivan en casos judiciales sin resolver hasta el día de hoy. Hoy, sábado 19 de marzo del año 2022, permanecen las muestras en el sótano de la morgue de Lima, en el Tragaluz. El problema existe y lo que ustedes estarían pidiendo es mayor presupuesto. Existe, queremos llevar los equipos a que el aforo se abra al 100%, los peritos están dispuestos a venir a trabajar, pero hemos tenido fallecidos y enfermos, ¿no? El reporte también que tiene del informe de estas pruebas que están a la espera. Estamos en el 2021, a inicios de 2021 estamos. A inicios de 2021. Sí. Es la cadena de la Administración de Justicia en cuidados intensivos. El eslabón perdido u olvidado a vista y paciencia de las autoridades, mientras miles de familias siguen a la espera de justicia. No es de sorprenderse entonces por qué tantos casos como el que le tocó protagonizar al ministro Óscar Sea jamás son resueltos por falta de pruebas. Tantas familias a la espera de justicia que reciben como respuesta simplemente muestra inválida, y todo por un descuido total de esta institución. Ahora sí, vamos a una brevísima tanda comercial y regresamos. El caso de un criminal, de un extorsionador que vendría a ser el sucesor del conocido Loco Aroni. Ya regresamos. Esta semana la policía capturó a José Luis Navarro Borda, el número 2 de la sanguinaria banda Los Malditos del Huáscar, y a su vez el sucesor del temido criminal el Loco Aroni. A Navarro Borda se le atribuye una larga lista de asesinatos por extorsión, al tiempo que se ha registrado en varias oportunidades su desafiante criminalidad, dejando en la puerta de sus víctimas cartas con balas o arreglos florales. Luis Vargas, Richard Mandujano y Jimmy Rodríguez con el testimonio de sus víctimas. Han dicho que me van a descuartizar, que mi muerte va a ser lo más sabroso que van a tener. Según la policía, estamos frente a frente con uno de los delincuentes más despiadados de todo San Juan del Lurigancho. Por todas las investigaciones, pero no más acá, llegan más cosas, están llegando más cosas. Entra uno al internet y sale un montón de cosas. Posee un expediente policial escalofriante. Sin embargo, José Luis Navarro Borda seguía en las calles mostrándose así, feliz de la vida. No solamente lo dice la policía, no lo digo yo. Vamos a ver sus registros históricos para ver con qué persona o qué sujeto ha sido intervenido por este personal de la Brigada Antirrobo. Su frialdad
para negar las pruebas en su contra es sorprendente. Un tipo a quien se indican como el brazo derecho del loco Aroni, cabecilla de los malditos de Huáscar. No lo conozco, ¿no? ¿Lo conoces, el loco Aroni? No conozco, no sé quién es. ¿Quién es este tipo, José Luis Navarro Borda? Tengo entendido por lo que se dice que es mano derecha del señor Aroni. Todo el mundo lo dice. Banda criminal dedicada a la extorsión y a otros delitos cuyas amenazas no han cambiado. Si no te alineas, te mueres. Ya no sé qué hacer. No puedo salir ni a la puerta. Es horrible lo que me está haciendo este hombre. Por favor, ya. Si quieres quedarte con mi maldito terreno, te lo regalo. Pero déjame en paz ya. En estos últimos meses, varias víctimas, por negarse a pagar los cupos, han sufrido en carne propia la brutalidad de los malditos. A mi trabajador le dispararon 15 balazos. Aquí en la cabeza, todos en la cabeza, señores, por no pagar cupo aquí en San Juan de Lurigancho. Así estamos, señores, aquí. La vida no vale nada. Así era la vida de José Luis Navarro Borda, tomándose fotografías desafiante y mostrando un montón de plata sobre su polo negro con lentejuelas. Observe la cantidad de billetes de 100 soles sobre su torso. ¿Qué mensaje quiere dar con toda esa cantidad de billetes? Esos videos que se te ve a ti con armas de fuego, con armas largas, con un montón de dinero, cientos y cientos de soles. ¿Quién es en realidad este sujeto que la policía señala como el segundo en orden jerárquico de los malditos de Huáscar? José Navarro Borda integraría esta organización delictiva y se dedicarían al cobro de cupos extorsivos y actualmente estaría vinculada a la organización delictiva dominada por el loco Aroni. Recordemos primero que esta organización se llamó Los Malditos de Bayóvar, pero después de la asunción al mando de René Jesús Aroni Lima, loco Aroni, se rebautizaron como Los Malditos de Huáscar, una organización criminal que hasta el día de hoy, según la policía, ha enlutado decenas de familias. Yo tengo temor, soy ser humano, pero a la vez sé que en cualquier momento estos malnacidos van a culminar su trabajo, van a matarme. Una organización muy bien estructurada a la que se le atribuyen múltiples asesinatos por extorsión. Su modo de actuar ha quedado registrado múltiples veces en el lente de una cámara, dejando cartas amenazadoras con balas, granadas, arreglos florales. Vinieron todos arrogantes, prepotentes, de una forma matonesca, ¿no? Con palabras agresivas. Lo que vive este empresario dedicado al rubro de la construcción en San Juan de Lurigancho es propio de una película de terror, escondido y acompañado solo de un monitor con 6 cámaras de vigilancia, nos recibe. Y me dicen que tengo que conversar porque ellos son tales personas. Él simplemente me dijo que me pasó el teléfono, me pasa el teléfono, y de lo cual ahí comenzaron a mentarme la madre, a decirme de la A hasta la Z, y que tengo que abonar 50.000 soles y que el derecho de obra por construcción civil es así, me dice. Luego de la amenaza de muerte, motos lineales merodeaban su casa día, tarde y noche. Aquí se puede observar a los sicarios, como lo afirma la víctima, vigilando, rondando, incluso cambian de turno para continuar con el marcaje. Los ojos de esta organización ya estaban puestos en él y dieron el primer golpe. Mataron a mi trabajador de 15 balazos. Le metieron 15 balazos en la cabeza, señor, en la cabeza. Así, de sanguinarios son esta banda delincuencial. Lo que vino después para este empresario es trágico. Todo estaba planeado para acabar con su vida, pero hubo un error. Se confundieron con su hermano y finalmente acribillaron a la persona equivocada.
¿no? Que lo matan dentro de mi casa, señores. Así, con alevosía y ventaja, lo han matado dentro de mi casa, dentro de 6 balazos y en la cabeza, señor. Siempre en la cabeza. Esta sanguinaria banda tiene la costumbre de grabar sus actos ilícitos. Todos sus actos criminales la graba. Igual grabaron el asesinato de mi hermano, lo grabaron, señor, y lo pasaron por redes sociales. 2 meses que no sale de su casa, 2 meses que vive solo rodeado de cámaras de seguridad. Asesinaron a su trabajador y hermano y hace unos días recibió un mensaje. El siguiente eres tú. Esta situación es traumática, vivir así, señores. Tengo que vivir a salto de mata porque no sé en qué momento estos malvivientes, estos malditos, van a actuar de nuevo, ¿ya? Porque para ellos tan fácil es cegar la vida a cualquier persona, señores. Según la policía, la mano derecha del loco Aroni, José Luis Navarro Borda, cayó en el 2011. La División de Homicidios de la Dirincri lo capturó y lo presentó así, acusándolo junto a todos sus compinches de participar en 5 homicidios y dejar a un hombre parapléjico. Todo por no pagar los cupos obligados. Esta vez presentaron a los malditos de Vallobar. Han narrado con lujo de detalles cómo cometieron los hechos y proporcionando la identidad de los integrantes de su banda criminal. José Luis Navarro Borda. Por esos años, Navarro Borda aún no escalaba en las primeras posiciones dentro de la organización, pero ya aparecía en el organigrama criminal de la policía cuando aún se llamaban los malditos de Vallobar. Tengo que poner tu nombre y sale un montón de extorsión. ¿Por qué? No puede salir extorsión, jefe, porque yo no tengo ninguna denuncia por extorsión. Usted que en la modalidad de extorsión, muy poco denuncia por temor, es así. Según investigaciones, su frialdad, ferocidad y salvajismo hicieron que suba rápido en la organización hasta convertirse en el hombre de confianza del número 1. Según este medio, en el 2014, la 4ª Sala Penal para reos en cárcel por el delito de tentativa de homicidio, extorsión y sicariato lo condenó a 17 años de cárcel. La misma suerte tuvieron 2 integrantes más de su banda. La pregunta del millón, ¿cómo salió en libertad? En 2019 fue capturado por la de Pincri de los Olivos. Se les encontró armas y bastante municiones, pero un detalle, el auto en el que cayó este tipo y el resto de la banda es el mismo auto donde fue capturado esta semana por la División de Robos de la Dirincri. El 12 de marzo del presente año ha sido intervenido en San Juan de Lurigancho en compañía de otro sujeto portando un arma de fuego tipo pistola. Esta arma de fuego fue sustraída a un mismo policial en el año 2017. Siempre que tienes esa pistola, la Glock. A ver, ¿cómo la conseguí? A ver, ¿cómo tú puedes demostrar que es de diciembre? ¿Cómo? A ver. Lo encontré. ¿Te lo encontraste? Sí, no está. Según investigaciones, este personaje que posa muy contento con decenas de billetes de soles, aparte de ser sindicado como el número 2 del loco Aroni, sería también el jefe del brazo armado de los malditos de Huáscar, el del trabajo sucio cuando alguien no se alinea. Todos sus actos que van a cometer siempre hay una manifestación directa, espontánea, abierta. ¿Cuál es? El sometimiento a la víctima, la violencia con que comete sus actos usando armas de fuego. El día de hoy me han intentado matar. Hay mujeres matadas por el loco Aroni. Esta mujer suplica para que la dejen en paz. Acaban de tirarla desde las alturas de un cerro. Sobrevivió de milagro. No es la primera vez que quieren asesinarla. Me han querido matar, me han tirado de un precipicio de donde tengo un terreno que es invadido para vivir con mis hijos. Han dicho que me van a descuartizar, que mi muerte va a ser lo más sabroso que van a tener. Eso es lo que han dicho, que no solamente me quieren matar, quieren ensañarse con mi muerte.
Emisarios de la organización criminal le ordenaron que tenía que dejar el terreno que había tomado hace años. Allí vive con sus hijos y esposo. El negarse a las peticiones de estos delincuentes fue inicio de su pesadilla. Hizo así, suavecito, hizo así, y así despacio, y como jugando yo ya le vi al acercarse le vi la cara y yo me volví loca, me desesperé. Y el hombre ha disparado así, pum, 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 sobre mí, y yo me he dado vueltas y no me ha caído nada, gracias a Dios. Solo me quemó la mano y la pierna me desfiguré. Cada vez que abría su ventana, veía tipos en motos lineales estacionados frente a su casa. Ha sufrido 3 intentos de asesinato. Una vida destrozada por defender lo que es suyo. Así se vive en San Juan del Lurigancho. Ya no sé qué hacer. No puedo salir de la puerta. Es horrible lo que me está haciendo este hombre. Por favor, ya. Si quieres quedarte con mi maldito terreno, te lo regalo. Pero déjame en paz ya. No toques a mis hijos. Aquí en San Juan del Lurigancho, cada zona tiene una persona encargada o un jefe, ¿no?, que tiene que rendir cuentas al señor Aroni. Toda la microcomercialización de droga y todos los asesinatos, sicariatos, todos están a razón de estas personas. Si tú no estás de acuerdo con ellos, al toque te matan. ¿Por qué? Porque tienen un grupo armado. Según la policía, el contenido de los celulares hallados en el poder de José Luis Navarro Borda revelaría información de todos los integrantes, de sus movimientos y golpes, y sobre todo del paradero del loco Aroni, quien ahora se hace llamar el A o el amigo. Realizando su labor la Policía Nacional para neutralizar futuros actos criminales que podía haber hecho este sujeto. Así se vive en San Juan del Lurigancho. Esto también es Lima. En los hechos, el legado de un violento criminal de quien lamentablemente fue el primer cabecilla de esta organización, conocido él como Loco Aroni, quien, dicho sea de paso, sigue prófugo de la justicia. Ojalá se dé pronto con su paradero. Ahora sí, nos vamos a una brevísima tanda y regresamos con lo último del programa. Hemos recibido una carta del señor Francisco Martín Gavidia Arrascue con relación al reportaje denominado Hermano del Ministro de Defensa con Privilegio, en el que se cuestiona que una empresa en la que aparece vinculado haya firmado contratos con el Estado. Como ustedes saben, como familiar directo de un ministro, eso está prohibido. Él solicita aclarar lo siguiente, y es que en octubre del año 2021, asegura, renunció a su condición de miembro del directorio de la empresa Soluciones Precisas de Sistema SAC, y que en diciembre del año pasado, del 2021, dejó de ser accionista de la citada empresa, al haber vendido la totalidad de sus acciones. Lo referido cuenta con firmas legalizadas, solo que no fue inscrito en registros públicos ni en la OCE, razón por la cual damos cuenta de esta carta. Y con esto nos despedimos, nos reencontramos como siempre el próximo domingo, minutos antes de las 8 y por Panamericana Televisión. Pasen una linda semana, muy buenas noches.